Vamos ahora. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por reunirnos una vez más. Esta hermosa oportunidad de compartir, Señor, y hablar sobre la historia, Señor, de tus siervos, la historia de tu iglesia. Ayúdanos, guíanos, Señor. Ayúdanos a entender todos estos sucesos, eventos, que podamos reflexionar y aplicarlos también, Señor, en la historia de hoy y en la labor ministerial que tú nos has encargado. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes que se han ido conectando y los que van a conectarse después. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, a ver, Leoncio, ya llegó Leoncio. Claro, buenas noches. Muy bien. Bien, vamos a ver un video que nos va a ayudar a recordar un poquito de manera muy breve, ¿no? Em, lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Hasta ahorita. Un ratito, déjeme acá. Bien, un ratito, hermanos. Este es un video de Vite, ¿no? Muy conocido. La Reforma Protestante generó uno de los movimientos cristianos más grandes de la historia desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la Iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos. Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la Reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia Luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento moravo en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los dos movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia.
La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. 3. Anabaptistas. El nombre anabaptista se refiere a rebautizar. Este nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma Protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simmons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. Muy bien, hermanos. Ahí está, ya algunos ya se han agregado a esta clase. Vamos a anotarlos aquí para continuar y comenzar de repente haciendo un repasito y un conversatorio sobre el tema de hoy, ¿sí? Sobre la introducción al tema. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Zulín? Buenas Buenas noches. noches, pastor. Buenas noches, pastor. Ya vamos a poner presente a Julio, también a Gabriela Zulín, vamos a poner su presente. ¿Y quién más está? Está Julio, ¿verdad? Hermanos, una pregunta nuevamente. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Sí, Sí, pastor. pastor. Muy bien, eso quiero estar seguro porque si no me escuchan bien, me lo dicen. Puedo levantar la voz, todavía se puede levantar la voz un poco más. Sí, pero creo que se escucha bien. Bien, ¿quiénes no están todavía? Sol todavía no llega. Roger, Adi em, y, y Leila, ¿no? Y Leila. Muy bien. Muy bien, hermanos. A ver, hemos visto un video un poco repasando y otro pedacito introduciendo al tema de hoy, ¿sí? Ya hemos conocido los prerreformadores, la situación y el contexto que habíamos visto ya en el final del curso de historia de la Iglesia medieval, ¿no? La situación de la Iglesia católica, ¿sí? Y también, por otro lado, hemos visto los movimientos o cómo comienza la Reforma con Lutero, con Zwinglio y con Calvino, ¿no? Que vamos a decirlo así, son los tres nombres referenciales para entender esa primera etapa de la Reforma, ¿sí? Pero no podemos reducir la Reforma tan solo a esos tres nombres, ¿no? O a ese momento, sino también tenemos que hablar acerca de otros grupos y movimientos que surgieron paralelos a la Reforma o a raíz de la Reforma de Lutero, ¿sí? Y que también han impactado en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia y en lo que somos y creemos hoy como evangélicos, ¿no? A ver, quiero hacer una primera pregunta para que usted me pueda ayudar a responderla. Una pregunta sencilla. ¿Ser evangélico será lo mismo que ser protestante? A esta altura del curso, ¿qué respondería usted si le preguntaran eso? A ver, ¿qué dice Para mí, Leoncio? bueno, no sé si esté bien, pero para mí ser evangélico es conocerlos. La clave es el evangelio de Jesús, ¿no? Porque sobre eso ya se desplaya la Biblia. Para mí ser evangélico es conocer el mensaje de Jesús, predicar el mensaje de Jesús bajo el contexto bíblico y yo creo que es lo mismo que ser reformados, sino que ser evangélicos más bíblicos, lo veo yo. Muy bien, a ver, vamos a tomar un poquito, dejarlo ahí. La idea de Leoncio es su pensamiento. ¿Alguien tiene un pensamiento diferente, parecido? ¿Lo quiere refutar a Leoncio? Ser evangélico será lo mismo que ser protestante. Es un poco como comparar lo que es la reforma que estamos estudiando y lo que es la iglesia actual, ¿no? A ver, ¿quién más tiene una opinión? Puede Pastor, participar, ¿ah? Su opinión pastor, importa. tengo mi opinión al respecto A y ver. voy a hablar desde el punto donde hoy congrego y en el cual eh, soy parte, ¿no? Soy reformado protestante
y me centro en una, me centro como la palabra, como autoridad en fe, pero tengo un credo, ¿no? Tengo un credo y, ¿qué le digo? Me ajusto a ella, ¿no? Como eh, la confesión de Westminster, vamos a decir. Es mi otro respaldo que tengo para mantenerme en ello como cristiano reformado protestante. Muy bien, pero la pregunta creo que era, pues está bien, se entiende tu opinión, Javier, pero la pregunta era, a ver, un poquito más sencilla. Eh, ¿Es lo mismo ser evangélico que protestante? ¿Es algo diferente? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Con qué perspectiva lo ve usted? Bueno, pastor, yo tal vez lo veo con respecto a tiempos, con respecto a circunstancias. Eh, Ser evangélico en la actualidad, tal vez lo que se intenta buscar es tener una vivencia en base al evangelio, ¿no? Eh, Pienso que ser protestante busca también eso, o sea, los protestantes buscan también, la reforma busca eso, pero entra en un tono de, ¿cómo le puedo decir? De contrarrestar las costumbres antiguas. Entonces, o sea, el protestantismo en todo caso, tal vez no busca formar otra iglesia, pero sino el protestantismo busca reformar o sea, los errores que la iglesia universal está teniendo. En este tiempo ya como que incluso hasta se ha olvidado el origen del mundo evangélico, ¿no? Somos no sé, o sea, nos predican el evangelio, nos volvemos creyentes, no sabemos de qué somos, prácticamente se ha convertido como un sector político, como nos hemos sectorizado, ¿no? Entonces, pues, en el concepto, en el mejor concepto, en el mejor de los casos, yo pienso que es su misma terminación ico, ¿no? Evangélico, ¿no? Tal vez viene por ahí. Pero pienso que ser protestante, o sea, los protestantes, inicialmente el protestantismo no se inicia como formar una iglesia, o sea, separarse de la iglesia católica, sino protestar, ¿no? Criticar, no estar en contra de las formas que ellos, de las normas que ellos, de las creencias, ¿no? De las acciones que ellos toman. Bueno, no sé. Está bien, Pastor, pastor, entonces rectificando mi pregunta, mi respuesta, perdón, a su pregunta diría no, no es igual. Ser evangélico no es estrictamente lo mismo que ser un protestante reformado, aunque No, esté estrechamente conste, relacionado, ¿no? conste que yo he dicho protestante, no he dicho protestante reformado. ¿Sí? Hay una diferencia también, ¿no? Ah, ¿Por qué pregunto esto? Pues sí, a ver, podríamos de repente alternarlo con otra pregunta, ¿no? Si usted se juntara con los miembros de su iglesia y le diría, hermano, ¿ustedes son protestantes? ¿Sí o no? ¿Qué le responderían? Nos llaman protestantes desde la protesta del Estero. Claro que somos protestantes, pues No, no no, 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 protestamos contra la no iglesia. estoy diciendo qué entiende usted, sino si usted ahorita se sentara con los miembros de su iglesia y les planteara esta pregunta, hermano, ¿ustedes se consideran protestantes? ¿Sí o no? ¿Qué responderían? Quiero explicar un poco por qué estoy haciendo estas preguntas. Tiene que ver con el tema de hoy también, ¿no? Pero cuando si usted viajara en el tiempo, por ahí hay algunos que son muy jóvenes, ¿no? Pero los que somos mayorcitos, viajáramos en el tiempo, de repente a nuestra infancia o muy chiquititos, pero ya teníamos cierta conciencia, allá por finales de los ochentas, noventas, todavía uno podía ver a una iglesia evangélica que era principalmente denominacional, ¿no? ¿Qué veías? La Alianza Cristiana Misionera, la Iglesia Bautista, la Iglesia Peruana, acá en Perú, ¿no? En Perú, en Lima, por ejemplo, ¿no?
Veías la iglesia presbiteriana, que no era muy conocida, por cierto, hasta el día de hoy todavía nos falta hacernos más conocidos, etcétera. La iglesia bautista, que también era una iglesia que en cierto modo conocida, pero no era muy popular. Si hablabas de iglesias grandes, estabas hablando de la iglesia eh, Alianza Cristiana y Misionera, sobre todo, y las iglesias Asambleas de Dios, y otras iglesias pentecostales, ¿no? Como ya uno va conociendo en el camino, ¿no? Todavía no existía el movimiento misionero, recién estaba empezando, creo, en ese tiempo, y no había tanta iglesia libre como hay hoy día, ¿no? Si tú ponías Radio del Pacífico, escuchabas a Barriger, que era el pastor de Camino de Vida, ¿no? Estaba todavía el papá, estaba en pleno apogeo el papá en su predicación y con una predicación muy cercana a lo que cualquier iglesia predicaría, etcétera, 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 ¿no? Ahora, ¿por qué hice esta pregunta? Porque haga la prueba, porque posiblemente en su propia iglesia, si usted le pregunta a sus miembros, que somos iglesia presbiteriana, si son protestantes o no, posiblemente no sepan de qué están hablando. ¿Sí? Muy probablemente, no digo todas las iglesias, de repente usted sí se ha preocupado de enseñar e instruir. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos una tradición, entre comillas, pues no es un mandato bíblico, pero en octubre, ¿sí? Todo el mes de octubre se predica sobre los solas, ¿no? La sola gracia, la sola fe, la sola escritura, y se termina esa predicación, puede ser en domingo, puede ser la misma fecha, el 31 de octubre, haciendo un evento sobre la reforma. Entonces ya son tantos años haciéndolo que creería yo, puede ser que no, que la mayoría de los miembros de la iglesia sí saben de qué se habla cuando le pregunta si es protestante o no. ¿Sí? Ahora, eso era hace muchos años. Ahora, siglo XXI, año 2025, si usted se ha dado cuenta, lo que más abunda son las iglesias libres, ¿cierto o no? Por todos lados hay iglesias libres, no solamente acá en Perú, sino en otros países. ¿Qué iglesias son las que son las más conocidas, las más famosas? Mencionemos nombres de iglesias que ahorita en este momento son muy conocidas. Hillsong, por ejemplo, que ha bajado bastante, que es muy conocida mundialmente. La iglesia del pastor colombiano, había uno que era de Castellanos, después había otro que es el de Su Presencia, ¿no? Eh, Usted va a encontrar, por ejemplo, iglesias de repente por ahí que ya uno las podría mirar así con mucha desconfianza. La iglesia Maldonado, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos. La iglesia Cash Luna, unos 10, 15 años antes, era muy famosa. Ahora, todas estas iglesias que estoy mencionando, y de repente incluyo ya una iglesia mucho más actual, como la iglesia de Dante Gebel, por Dante ejemplo, ¿no? Gebel. Dante Gebel, que está ahorita muy digamos, reconocida. Ahora, todas estas iglesias, eh, ¿cómo se considerarán? ¿Evangélicas, protestantes? ¿Cuál es la definición que podemos aplicar a una iglesia evangélica? ¿Son evangélicas? ¿Ya no lo son? ¿Son protestantes? ¿Conocen de su historia? Posiblemente la mayoría no la conozca. ¿Sí? Hermanos, es importante hablar de estos temas y enseñar. ¿Sí? Porque la iglesia evangélica históricamente, hablo hace 30, 40 años, para no retroceder mucho, era una iglesia que entendía y conocía su raíz protestante. Hoy, sin embargo, se ha dejado tanto tiempo de hablar del tema y de enseñar, que hoy no solamente ya las iglesias libres o nuevas no conocen, sino que las propias iglesias históricas también desconocen su propia, valga la redundancia, su propia historia. ¿Sí? Algo tenemos que entender para poder ya entrar en el tema de hoy. Toda idea siempre va a ser llevada al extremo. En todo movimiento va a haber movimientos moderados, equilibrados, movimientos conservadores, es decir, que no van a querer cambiar mucho, y va a haber movimientos extremistas y radicales. ¿Sí? Nosotros en la Iglesia Presbiteriana también hemos tenido nuestros movimientos extremistas y radicales, ultraconservadores y también ultraliberales. Es bueno conocer la historia de la Iglesia Presbiteriana también. No de la IP Cristo P estoy hablando, ¿ah? La Iglesia Presbiteriana, que ya tiene muchos siglos
de existencia. Cuando uno habla del anabaptismo, ahora vamos a hablar de los anabaptistas, vamos a hablar de movimientos que surgieron paralelos a la Reforma de Lutero o consecuencia de la Reforma de Lutero y de Zwinglio, principalmente de ellos dos, que muchos de ellos van a ser movimientos que van a llevar al extremo o al radicalismo la Reforma protestante. ¿Sí? Ahora, todo esto siempre en el contexto de que esas personas, con muchos extremos y muchos matices, han contribuido a la historia de la iglesia evangélica, la que conocemos hoy. ¿Sí? Voy a dar, por ejemplo, un ejemplo para que podamos conversar y discutir para luego ver unos videitos y diapositivas que tenemos. Nosotros, los presbiterianos reformados, practicamos el paidobautismo. ¿Qué cosa es el paidobautismo? Alguien que me explique. ¿Qué cosa es el paidobautismo? A ver. Niños. El bautismo de niños. A ver, vamos a hacer una encuesta. En todas las iglesias representadas acá, que son de la IP Cristo P, ¿en todas practicamos el bautismo de niños o no? A ver, levante la mano, puede poner así o una manito, ¿no? Ya digo, de repente no ha tenido oportunidad de practicarlo, pero lo consideran parte de su doctrina, su práctica, su praxis, se enseña o se predica sobre esto. A ver, levante la mano o ponga una mano así virtual. Acá hay, ¿dónde están los iconos? Los que enseñan o predican sobre el bautismo. Javier es uno. ¿Alguien más? A ver. Cristian, en gracia de Dios, ¿cómo anda? No, acá no, pastor, todavía tenemos, ¿Qué pasa? como se dice, a los niños todavía no se los menciona, solamente tienen que ver un secundario que viene a ser los padres para que recién puedan decirlos con autorización, porque así nomás al lanzar el tema así, por ejemplo, hablar a los niños este tema no es No, no, no. muy usual. A ver, hay que informarnos un poquito más. No es tema del curso, pero lo explico. El bautismo siempre ha sido con el consentimiento del papá. No es que yo le voy a decir al niño, ¿quieres bautizarte? Sino que es el papá que busca que a su hijo lo bauticen desde pequeño. ¿Sí? Esa aplicación chiquita. A ver, Leoncio, ¿cómo andamos por allá? ¿O con Bueno, todo? yo sí les he hablado de que nosotros como doctrina bautizamos a los niños. Obviamente creo que llevamos en un curso, no me acuerdo que nos dijeron, que también primero se le tiene que hablar a los papás, ¿no? Porque son menores de edad y Obvio. también se les tiene que explicar a los niños. Incluso acá, bueno, no ha sido en mi época, pero sí se ha bautizado a menores, ¿no? Cuando todavía habrán tenido pues sus 12 o 11 años. Pero Claro, sí les he hablado que eso es aceptable, ¿no? y de niños, hablo de niños chiquitos, ¿ah? Niños recién nacidos, niños con 2, 3 años. También, claro. Ah, muy bien. Iván, ¿cómo andamos por Trujillo? A ver, no es una infidencia, no voy a estar por si acaso, ¿ah? Solamente quiero saber y conocer para hablar del tema. Ah, no, bueno, pastor, la verdad es que acá no se ha hablado de ese tema. Mm, Yo no he escuchado a ningún padre de aquí en la iglesia Luz de Gloria que quiera bautizar a su niño pequeño. claro, y de No, parte o del sea, creo que no se le ha liderazgo, hablado anteriormente. claro, Iván, y de parte del liderazgo, pastores, misioneros, ¿se habla del tema o no? No, tampoco. Ya, muy bien, no, bueno, bueno saberlo, bueno saberlo. Astrid, ¿qué iglesia eres, Astrid? Disculpa, después de por ahí estoy preguntando de la misma iglesia, ¿no? Astrid, ¿de qué iglesia eres tú? ¿De cuál de todas las iglesias de Cristo eres tú? No, yo soy la Iglesia Nueva Vida Nueva Vida, esa que del, está. del pastor José Wong, Ya, Josué de Wong. los misioneros. Sí, sí, sí. Ujú. Ah, ya, listo, listo. ¿Ahí algo te han dicho alguna vez? ¿Lo mencionaron? No, la verdad No, es que no han hablado acerca de lo que es el bautizo de niños y también no ha ya, habido esa postura de los padres al querer bautizar a sus hijos, ¿no? Aún no he escuchado eso de los pastores. está bien, está bien. Sí, O sea, hablar acerca del bautizo de niños. No lo he claro, escuchado. muy bien, está bien, Todavía no tenemos esa experiencia. está bien. Y, voy a preguntar algunos más y luego preguntar otra pregunta relacionada. Ya, Henry, ¿de qué iglesia eres tú? ¿Gracia a Dios también o de otra iglesia? ¿De qué iglesia eres tú, Henry? De Luz de Esperanza. Y ahí en Luz de Esperanza, bueno, Iván es Luz de Gloria, ¿no? En Luz de Esperanza se habla del tema, se ha tocado alguna vez, desde que llegaste a la iglesia, los pastores han predicado alguna vez de esto, lo han mencionado.
¿Han Bueno, visto que lo han practicado? Misionero Sanguilí nos explicó en una ocasión y bueno, este recomendó, como estaba mencionando así, del bautismo, de que si los padres lo consienten, ya ellos pueden bautizar, pero los papás prefieren que crezcan sus hijos y conscientemente, ¿no?, se bautizan. Muy bien, muy bien. Bien. No sé, me falta Julio, creo, porque ya León se le pregunté, Zulín con Iván están en mi iglesia. Julio, a ver, dinos algo al respecto. Bueno, creo que aquí en Filadelfia nos sucede lo mismo que a los hermanos. Tal vez en alguna oportunidad, en algunas enseñanzas, antes el pastor lo ha mencionado, ¿no? Pero no lo practican. O sea, no he visto todavía, mientras estoy, que se practique el bautismo de niños. Muy bien, Eh, muy bien, excelente. Ahora, ¿por qué lo pregunto? La iglesia luterana bautiza niños. La iglesia presbiteriana, reformada y calvinista, en cualquiera de sus ramas, puritanismo, etcétera, que ha bautizado niños toda su vida, ¿sí? Toda su historia, ¿sí? Pero si uno ve el mapa de la iglesia evangélica mundial a lo largo, se da cuenta que son muy poquitas las iglesias que conservan el bautismo. El resto, yo estoy hablando de todo un montón de iglesias. Luego le preguntaba a Javier sobre la alianza, creo que la alianza tampoco practica, ¿sí? No practica, ¿no, Javier? ¿No? En esa parte, ellos han sido reformados en muchas doctrinas, pero en esa parte no, no en esa práctica no, ¿no? Sin embargo, ahí practican el adulto bautismo. Los anabaptistas son aquellos que pusieron sobre la mesa la discusión, ya habiendo empezado la reforma, y uno de sus temas, vamos a decir, de debate, de choque, de confrontación, fue justamente el tema del bautismo, ¿no? Nosotros, los reformados, y esto quiero que lo sepan todos, porque y les iba a hacer otra pregunta, les iba a preguntar, ya, en la iglesia de repente por ahí en algunos casos no se practica, no se ha hablado, o qué sé yo, no se acostumbra, y en el seminario Cristope, ¿se ha dicho o no se ha dicho? ¿En algún curso se ha tocado el tema o no? Sí, sí sí, se ha tocado, pastor, sí se ha Sí, tocado. hemos tocado con el pastor Timoteo. Timoteo, muy bien, muy bien. Sí, yo esperaba eso porque obviamente somos un seminario presbiteriano. Mire, la idea de los anabaptistas, entre muchas ideas que tiene, y ahora vamos a verlas con detalle, uno de sus banderas era esa, era que el bautismo de niños no tenía validez. ¿Por qué? Porque el bautismo es un acto de obediencia en respuesta, ¿no? A la salvación que yo como cristiano, hijo de Dios, recibo. Entonces, no lo puedo hacer a menos que tenga conciencia, y esa conciencia la tengo sobre todo como adulto, ¿no? Y ellos fueron, vamos a decir, no sé si Javier levantó la mano, si querías opinar, Javier, me dices nomás, ¿sí? Ellos fueron de los que pusieron este tema, y a tal punto que hoy la mayoría, por no decir casi la totalidad de la iglesia evangélica, es adulto bautista. Solamente unos pocos iglesias y movimientos conservan el paidobautismo, practican. Y mire, la IP Cristo P en líneas generales, si bien creemos en eso y hasta está en nuestra constitución, sin embargo, usted se ha dado cuenta que no se menciona el tema o no se practica, ¿no? No se exige tampoco, es algo que de repente por ahí también nosotros tenemos una posición intermedia o en una posición de repente neutral o no hemos sentado una posición puntual en nuestras iglesias. Vamos a ver un poco entonces hablar de la historia del anabaptismo, ¿sí? Vamos a buscar entonces acá, tengo una diapositiva que vamos a ver, ¿sí? Y mire, lo que yo le dije, que son evangélicos, protestantes, si tú hablaras con un bautista de hace 50 años, posiblemente él te hubiera dicho, nosotros por si acaso no somos protestantes, ¿sí? Sin embargo, los últimos años el movimiento, la Iglesia Bautista ha tenido también cambios en su postura y ellos, por ejemplo, consideran que ellos también son de tradición y herencia protestante, ¿sí? Vamos a ver una diapositiva para comenzar y vamos a discutir un poquito sobre esto. ¿Se ve, hermanos? Dígame si se ve o no. ¿Se puede ver o no?
Sí, Sí, sí. pues, ah, ahí A ver, está. alguien que lea esto, por favor. A ver, pastor, dice, el nombre Anabaptista del prefijo ana, de nuevo, y el griego, bata, bapita, ya, batistes, el A que ver, bautiza. mis alumnos de griego, por favor, a ver, ya, léelo de nuevo Sí, esa sí, parte. sí, bi, Baptistes. alfa, Ya, teta, baptistes. Ya, acá al biptatistes. costadito está. Ya, Sí, sí, batistes, el que bautiza. Se refiere a rebautizar o bautizar de nuevo. muy bien, muy bien. Ya, muy bien, Cristian. Vamos a ver sus fundadores, a ver un poquito de historia. A ver, alguien, Cristian, sigue leyendo, por favor. Tomás Müntzer en 1490 en Stolberg, mediados de 1525 en Mulhouse. Fue un predicador partidario de la Reforma, defensor de la anabaptismo y líder revolucionario de los campesinos. Se propuso lograr el advenimiento del reino de Dios, impulsando una vigorosa reforma social. Muy bien. Ahora escuchamos a otra, a ver. Vamos con otra persona que quiera leer. A ver, léalo, por favor. Ya. Melchor Hoffman o Melchior Hoffman, es lo mismo. Fue un predicador luterano que se convirtió en anabaptista y decía poseer visiones proféticas, profetizando la segunda venida de Jesucristo. Parece haber sido la conexión entre los brotes anabaptistas de Suiza, el sur de Alemania, Holanda y el norte de Alemania. Muy bien, anotemos ese nombre. Ah, este lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Léelo, Leoncio. Miguel Servet fue un teólogo y científico español, participó en la Reforma Protestante y desarrolló una cristología contraria a la Trinidad. Muy bien. ¿Alguien más que lea, por favor? Ulrico Zwinglio fue presbítero en Glarus. Allí estudió griego y hebreo. Desarrolló su aversión al servicio mercenario de sus compatriotas durante este periodo. Uno más, uno más. Menno Simons, 1496, el 31 de enero de 1561. Fue un líder religioso anabaptista de los Países Bajos. Simons fue contemporáneo de los reformadores protestantes y sus seguidores fueron conocidos como menonitas. Menonitas. Muy bien. menonitas. A ver, ¿alguien otro más que lea? Ah, no, pues este está en, no sé en qué idioma lo han puesto. Bien, nada más por el momento. Después vamos a ver algunos detalles de su doctrina. Contemos un poco la historia, porque esto tiene bastante para ir diciendo, ¿no? En resumen, los anabaptistas fueron, ¿dónde aparecieron los anabaptistas? Aparecieron en dos países principalmente y luego se esparcieron por otros lugares. En Alemania, a raíz de la reforma de Lutero, y en Suiza, a raíz de la reforma de Zwinglio, ¿no? Los anabaptistas surgen como resultado de la reforma, pero ellos consideraron que ni Lutero ni Zwinglio habían hecho una reforma totalmente completa. Ellos decían, Lutero se ha quedado corto, un poco muy demasiado católico todavía es. Zwinglio le corrigió la plana a Lutero y dijo, mira, Lutero, tú quieres hacer ciertas cosas, te permites, pero eso no está en la Biblia, entonces hagamos lo que está en la Biblia y punto. Sin embargo, los anabaptistas dijeron, Zwinglio todavía es muy moderado, hay que ir más lejos, ¿no? Y ellos comenzaron un movimiento renegando o apartándose o abriéndose de la reforma de Alemania y la reforma de Suiza, ¿sí? La reforma de Alemania y la reforma de Suiza, ¿sí? Y una de sus banderas, como dijimos hace un instante, y ahora vamos a ver sus enseñanzas, y digamos así, el meollo del asunto con el cual chocaron
Por ejemplo, con Zwinglio estaban muchos de los anabaptistas, los primeros fueron discípulos de Zwinglio. Pero ¿dónde chocaron con Zwinglio? En el bautismo, ¿sí? Hay que entender esto en el contexto de la época, un contexto muy distinto a nuestra época, por cierto, donde, como dijo alguien, no sé quién fue Julio o Henry, que dijeron en la clase pasada, dijeron, o Leoncio, no me acuerdo bien, que dijeron, pastor, pero esas conversiones que hubieron en ese tiempo eran conversiones de ciudad, es decir, el rey se convierte y se convierte todo el mundo. ¿Y cuán reales eran esas conversiones? ¿No? Entonces, el rey, el príncipe, el jefe se convierte al protestantismo y todo el mundo llega a ser protestante. Esto lo sufrió Calvino en carne propia cuando él llega a Ginebra y se da cuenta que mucha gente era protestante tan solo de nombre o nominal. Esto ocurre, por ejemplo, en el catolicismo de acá en Latinoamérica, ¿no? La mayoría de los católicos son católicos nominales, es decir, de nombre. ¿Sí o no, Javier? Tú que estás recibiendo revelación tipo anabaptista en sueños y visiones. ¿No? Hermanos, el católico, por ejemplo, aquí en Sudamérica es nominal la mayoría, ¿no? Él no es católico practicante, no es católico devoto, es un católico nominal. Va a la iglesia católica, se considera católico, pero desconoce sus doctrinas, no hace la praxis como la iglesia católica lo enseña, etcétera, etcétera. Cuando tú vas al norte y vas a Europa, por ejemplo, y vas a Estados Unidos, vas a encontrar al protestante nominal. Es decir, gente que se considera protestante, gente que es reformada, que es luterana, etcétera, 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 pero que también, lo mismo, es una fe nominal, es decir, de nombre. Va a la iglesia a veces, de vez en cuando se acuerda, en algún evento, pero no practica ni vive su fe en ninguna manera. ¿Sí? Entonces, los anabaptistas surgieron como una crítica a las conversiones de la reforma del siglo XVI y siglo XVII, diciendo, estos se convierten y todo el mundo se convierte y ahora cuando nace un niño también es protestante y dijeron, vamos a corregir esto. Ahora la conversión tiene que ser con conciencia, entonces tiene que ser eh, adulto. Y el bautismo tiene que ser también de adulto porque es una decisión hecha por una persona consciente de su pecado y que ha recibido salvación a través de Jesucristo. ¿Sí? Esa es una de las banderas que levantó. Otra bandera que levantó fue como ellos querían una revolución, no tanto una reformación, una revolución. Ellos consideraron que la reforma académica de Lutero, ¿no? La reforma eh, que era llevada a cabo por gente erudita o gente estudiada, pero que se quedaba siempre en el, como decir, no iba muy lejos. Ellos querían una reforma que vaya más acorde con el sentimiento del pueblo, ¿no? Y resulta que por eso también muchos de estos movimientos anabaptistas se volvieron radicales. Ya hemos mencionado que en el tiempo de Lutero hubo la revolución de los campesinos, justamente llevada a cabo por un discípulo de Lutero, ¿no? Que consideró que la reforma de Lutero era insuficiente y que era una reforma de la élite, es decir, de los ricos y de espaldas a la gente pobre, ¿sí? Vamos a ver entonces un poquito sus enseñanzas para ir conversando y vamos anotando también, porque esto va a ser como un trabajito que vamos a hacer para la clase siguiente, porque la pregunta que hay en el aire es, ¿cuán anabaptistas somos? Nosotros somos presbiterianos reformados. Bueno, algunos vienen de repente de otras congregaciones, pero hay muchos también que han nacido y crecido y bebido y nutrido de la teología reformada, la teología calvinista y la teología protestante. Pero sin embargo, siglo XXI, posiblemente tengamos mucho de estos influencia del anabaptismo en nuestras iglesias o nosotros mismos o en nuestra denominación. ¿Sí? Entonces vaya escuchando, hermano, no se me duerma en la clase, por favor. ¿Sí? Yo sé que hay cansancio, pero vamos a pensar un poco en esto. ¿Sí? ¿Se ve, hermanito? ¿Se ve? ¿Se ve? Entrecortada está, Sí, pastor. Ahora sí se Sí, ve mejor. entrecortado, está con... Ahora,
su barra. Hay una barra que... Ah, esa barra, a ver, una barra, ahí listo. Ahí mejor ya. Un poquito más lejos para... Ah, Claro. vamos a bajarlo, ahí, Sí, sí, ahí. para que se vea todos los Ya. subpuntos. A ver, ahí dice doctrinas que rechazan los anabaptistas. O sea, ¿por qué chocaron con Lutero? ¿Por qué lucharon con ¿Por qué chocaron con Zwinglio? ¿Por qué chocaron con Calvino, por ejemplo, no? Ellos tienen un versículo, Efesios 4:5, dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hasta ahí no nos dice mucho porque, vamos a decirlo así, ¿no? Esto es algo que también nosotros creemos, ¿no? Vamos a ver cómo lo aplican y cómo lo entienden ellos. A ver, vamos a la siguiente. Ya lo tenemos. A ver, alguien que lea esto, alguien que no haya leído. Porque el bautismo de un bebé que no había llegado al uso de razón realmente no es bautizado. No es bautismo, perdón. A ver, hermanos, ¿están de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí o no? Arriésguese. Va a quedar registrado en YouTube esto. El anabaptista, como el bautista de hoy, como el pentecostal de hoy, como de cualquier iglesia que usted conozca, excepto la luterana y la presbiteriana, establece esto. Lo voy a leer de nuevo. El bautismo de un bebé que no ha llegado al uso de razón no es un bautismo. Esto es algo que muchos presbiterianos lo han sufrido, porque muchos de ellos han sido bautizados de niños y por aspersión, y cuando han ido por motivos de viaje, trabajo, etcétera, y han llegado a una iglesia que no practica el bautismo, los han querido rebautizar y algunos se han rebautizado. ¿Sí? ¿Qué significa anabaptista? Bautizar de nuevo, Ah, rebautismo. bien, ¿no? Eh, ¿Existirán anabaptistas hoy o no? Claro. ¿Qué iglesia es anabaptista hoy? No Hay sé, una pastor, si iglesia, será la alianza. Corríjame, a ver. hay una Los iglesia bautistas. muy famosa que es anabaptista hoy, siglo XXI. Porque, a ver, vamos a una diferencia. Hay iglesias que son bautistas, es decir, creen en el bautismo por inmersión y bautismo de adulto, ¿se entiende? ¿Ya? Pero hay una iglesia acá en Perú, que así tú vengas de una iglesia pentecostal o bautista o arminiana, igual te vuelve a bautizar porque considera que ese bautismo no vale. ¿Qué iglesia será? El movimiento misionero, pastor, el Ah, movimiento misionero. ah, no lo diga con todas las letras, vamos a decirlo triple M. Ya, ¿Ya? triple M. La triple M. Sí, 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 sí. Existe todavía el movimiento anabaptista tal como se enseñaba en el tiempo de Lutero. Es decir, el bautismo tuyo no vale. Entonces, por tal razón te tengo que rebautizar. Una vez, hace 7 años más o menos, una hermana vino y me preguntó, ¿no? Me dijo, pastor, yo he ido a una iglesia X, ya hemos mencionado la iglesia, yo soy de la iglesia Asambleas de Dios. Y fui a esta iglesia, comencé a congregar, y ahí me enseñaron que mi bautismo no vale. Por lo tanto, yo tenía que llevar un curso y bautizarme de nuevo. Yo no sé si es doctrina oficial de esta iglesia, fue un caso particular aislado de alguna iglesia o alguna célula de esta iglesia, fue un error en la comunicación o la hermana lo entendió mal, pero lo he visto en varias ocasiones repetida esta situación. Entonces, para que usted entienda más o menos qué es el anabaptismo, ¿no? Es esto, ¿sí? Es esto. ¿Sí? Ahora, volvamos a la pregunta que habíamos puesto. El bautismo de un bebé que no tiene uso de razón no es un bautismo. ¿Usted qué respondería a eso, hermano? No vamos a hacer, no es teología del bautismo, ¿no? No vamos a debatir mucho, pero quisiera escucharles. ¿Aceptaría esa posición? ¿Querría explicar por qué esta posición no es correcta? ¿Tiene algún argumento para decirlo? Porque eso le van a preguntar, ¿ah? Pastor, solo una consulta. Cuando uno ya da su conversión, se bautiza, ¿es por una sola vez o también puede haber otras ocasiones más adelante, si hubo un tiempo de vida? Eso primero creo sería bueno Cristian, ¿tú qué entenderlo, crees? porque si no, Cristian, ¿tú qué para poder ver crees? si se ha rebautizado. Cristian, ¿tú qué Yo crees? creo que no, pastor.
Yo creo que no, pastor. Por supuesto que no. Yo creo que no. Pero no es la Por eso, pregunta. pero No es la esa Ya, pero no es la pregunta igual, pues yo te entiendo la pregunta, pregunta. lo que usted dijo, pues yo diría que no. A ver, les escucho, hermanos, teólogos. Pastora, Nosotros hacemos una reconfirmación de fe según el reglamento. Ya, pero la pregunta es puntual. Si alguien viene y te dice, mira, hermano, ese bautismo que tú estás así predicando en tu iglesia, que lo practicas en tu iglesia presbiteriana, no sirve, no es válido, no vale nada porque el niño, el bebé, no tiene uso de razón. Pastor, lo que pasa es que Pablo dice que lo que es la circuncisión en el Antiguo Testamento es el bautismo. Mirándolo desde el punto de una declaración de fe o reafirmación de fe, obviamente todos van a objetar y van a decir que necesitas tener fe para declarar y para confesar, ¿no? Que es lo que se piensa por lo general. Pero Pablo no menciona eso. Pablo menciona que es la integración a la familia, en todo caso. Muy bien, muy bien. Vamos escuchando un poquito sus posturas. Javier, ¿quería decir algo, Javier? A ver, ¿qué sí, quieres sí, decir? pastor, mira, en mi caso yo vengo de un hogar católico romano plenamente, ¿no? Y mis padres desconocían de todo esto. Y a los 3 años me bautizaron a mí. Y por lo tanto yo no seguí una corriente eh, protestante o evangélica, ¿no? Sino que todo lo contrario. Y yo tuve que bautizarme con uso de razón, haciendo mi confesión personal, pero es un rebautismo también. Ahora, ¿en qué Ya, parte queda la otra? acá hay ¿Dónde una queda la pregunta, otra? acá hay una pregunta en el aire que también ustedes como estudiantes de seminario deberían poder responder. ¿El bautismo católico es válido o no? Es válido, pastor, de un punto. Lo voy a dejar en el aire porque ustedes son preguntas que le van a hacer. Ahora, Es yo no válido sé, por la Trinidad. Por no la es un, Trinidad. no estamos en curso de teología, estamos en curso de historia, no pretendemos discutir mucho sobre este tema, pero son preguntas que hay que responderlas y saber responderlas, ¿no? Ya, entonces estamos viendo aquí una primera doctrina, obviamente secundaria, no es que vas a perder tu salvación por creer en esto, aquello, en lo otro, pero es importante conocer la historia y de dónde nace, ¿no? Bien, hay muchas preguntas más para hacer sobre este tema, posiblemente las hagamos después, cuando hagamos un repaso de su teología. Bien, vamos a continuar. ¿A dónde me quiere llevar? No sé a dónde me quiere llevar esto. A ver, esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto. Bien, léalo por favor. ¿Por qué el bautismo de la iglesia romana de rociar o verter agua sobre la cabeza no es bautismo? Recuerden que no es una pregunta, no dice por qué, sino dice porque el bautismo en la iglesia romana de rociar o verter agua sobre la cabeza no es bautismo. ¿Ok? Acá vemos una posición que por cierto lo comparten muchas iglesias hoy, que el bautismo católico no es válido, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay una afirmación que tiene que ver con la forma del bautismo, ¿no? Es decir, la aspersión o la ablución, ahora vamos a explicar esos términos, no son válidos. No solamente está negando el bautismo en cuanto a la edad del bautizado, sino también en la forma del bautismo. Algo que quiero acotar aquí para que usted lo sepa y anótelo como parte de la historia es que los primeros anabaptistas no tuvieron problemas con esto, ¿no? Los primeros anabaptistas, ahora voy a mencionar algunos nombres, ellos comenzaron bautizando por aspersión y por ablución, ¿sí? Entonces acá también podríamos plantear una pregunta. ¿El bautismo por aspersión o por ablución? ¿Cuál es la diferencia entre aspersión y ablución? ¿Quién sabe? A ver, alguien que levante la mano, prenda su micrófono. Ya están googleando ahí, ¿no? Aspersión, ablución, ¿cuál es la diferencia en ChatGPT? A ver, dígame, repito, ¿cuál es la diferencia entre ablución y aspersión? ¿Es lo La mismo? porción, no, el otro es sumergión, se sumergen al agua, ¿no? Y la aspersión es que rocian agua. Ya, muy bien, El, por ahí va, Astrid. Lo voy a explicar para que usted lo anote y usted pueda después manejar estos términos. Hay tres tipos de bautismo, ¿no?
Uno es por inmersión, que es cuando lo sumergen completamente al Ujú. bautizado, ¿no? Ese es el bautismo, por ejemplo, tipo Juan el Bautista cuando bautiza a Jesús, por inmersión. Está por aspersión, que es cuando tú rocías agua. Esto se practica mucho en la Iglesia Católica, Luterana y Calvinista, porque bautizan bebés, ¿no? Obviamente al bebé no lo vas a sumergir, ¿no? Y está el bautismo por ablución. Esto se practica en la Iglesia Católica Romana, sobre todo, que es cuando tú no solamente echas unas gotas, sino también echas agua con una jarra o con una vasija sobre la cabeza del bebé, ¿sí? También lo hacen en, ¿no? En otras situaciones de adultos también, ¿ya? Nosotros los presbiterianos, ¿cuál practicamos? Todas, ¿podemos practicar todas? In- Inmersión y aspersión. Por ejemplo, yo soy bautizada con aspersión. Por aspersión, ¿sí? A mí me ha bautizado así, de esa manera. Claro. Sí, yo también fui bautizado por aspersión, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿la ablución podría ser permitida o no? ¿Usted qué dice? ¿Cómo? La, ¿Qué ab- dijo, pastor? la ablución, ¿podemos practicar la ablución o no? Claro, podemos practicarlo, pastor, no hay problema eso. Si es en el nombre, ¿no? Claro, algo Seguro. mencionó, no sé quién mencionó aquí, dijo, ¿no? El bautismo católico es válido por dos razones, ¿no? Para nosotros, nuestra postura. Es primero porque es en nombre de la Trinidad, es trinitario. Mm. Y segundo porque tiene el elemento agua, ¿sí? Por eso es válido. Ahora, no vamos a discutir más sobre este tema en el sentido porque tiene muchas variantes y muchas aristas y no es un curso de teología del bautismo, pero da para entender un poquito la historia, ¿sí? Eh, bien, continuaremos entonces el- con la diapositiva y vamos conversando un poquito sobre estos temas que están muy bonitos, ¿no? A ver, ¿dónde está el compartir acá? Ah, ahora sí. Sigamos viendo, a ver qué creen, qué creían los anabaptistas. Ellos decían no, no niños y también no ablución y no aspersión, tiene que ser con inmersión. Ya dice, porque el nombre anabaptista quedó en vergüenza como resultado del motín de Münster. Ahora vamos a hablar de Münster, vamos a pasar un poquito esto, lo explicaremos después. Porque sus enemigos habían amontonado difamación sobre el nombre por sus muchas mentiras, ¿no? Parece que esta diapositiva la ha hecho un adaptista. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere. Los anabaptistas fueron perseguidos. Es más, un historiador afirma que los anabaptistas hubieron más mártires en ese siglo primero de la Reforma, sobre todo de parte de católicos, pero también de parte protestante, es decir, persiguieron a los anabaptistas y los ejecutaron, más mártires que en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. O sea, para que se haga una idea de cuánta gente murió. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los anabaptistas fueron perseguidos, ejecutados y martirizados? ¿Por qué la iglesia protestante, que también sufría la persecución de Roma, también se metió en esta persecución? Pero vamos a decirlo así, los católicos fueron mucho más eficaces y mucho más eh, radicales en la persecución de los anabaptistas. ¿Por qué? Porque existía una ley, ¿no? Que venía de la Edad Media, donde ya había personas que habían querido practicar el anabaptismo, y eso era considerado un delito tanto en lo civil, en lo penal, mejor dicho, como en lo eclesiástico, es decir, condenado tanto por la iglesia como por el Estado. Esto es algo que nosotros debemos recordar, por ejemplo, el caso de Miguel Servet. ¿Por qué Miguel Servet es quemado en Ginebra y Calvino fue, vamos a decir, un actor importante en esa ejecución que uno a la luz del, vamos a decir, lo miramos desde nuestro siglo XXI y lo consideramos una barbaridad, pero sin embargo, si uno matiza con la historia y el contexto de la época, uno va a darse cuenta que Calvino actuó como cualquier abogado de su época hubiera actuado. Que no estuvo bien, en nuestros ojos del siglo XXI, obviamente no está bien. Pero en esa época, y es probable que muy pocas personas sean superior a su época, Calvino actuó como cualquier abogado, y él era abogado, que ve a una persona que está cometiendo un delito y lo denuncia, ¿sí?
y no solamente lo denuncia, sino que acompaña ese proceso para que esa persona sea juzgada por sus crímenes. Ahora, claro, en nuestra época no creer en la Trinidad no es un crimen, en nuestra época rebautizar no es un crimen, en nuestra época bautizar por inmersión y rechazar el bautismo de dos tipos de bautismo no es crimen, pero en esa época sí lo era. Y por esa razón los anabaptistas fueron perseguidos, ejecutados y martirizados por miles, ¿sí? Por miles. Y por otros motivos más que vamos a ver ahora en la historia del anabaptismo, ¿sí? Pregunta para mis hermanos de seguir con la diapositiva. ¿Quiénes son los herederos del anabaptismo? Los tres M, ¿no? No, no, no. Los 13 M estamos viendo a alguien que está rebautizando en esta época. Pero ¿quiénes son sus herederos históricos? ¿Quiénes son? Los bautistas, pues. Muy bien, Julio. Vamos a ver ahora. Vamos a ir con la diapositiva porque hay varias cositas que va a ser interesantes de sus doctrinas que existen hasta el día de hoy. Muy bien, sigamos. Oye, ¿dónde me fui? Un ratito voy a retroceder. Ya no quiero retroceder esto ya. A ver. Así es. Bien, creo que avanzamos ahí. Avanzamos, avanzamos. Bien. Ahora vamos a ver alguna vez, no se ve mucho, voy a tratar de bajarlo un poquito. Ya, alguien que lea esto. Mire, mire, porque esto es algo que los anabaptistas creían y vamos a ver cuánto en común tenemos, ¿no? Y cuántas diferencias también podemos tener. A ver, alguien que lo lea. Creencias y doctrinas de los anabaptistas. La Biblia es la única autoridad de la fe y la práctica. Los miembros de la iglesia deben dar testimonio de ser salvos. Bautismo. Al principio aceptaron la aspersión, después exigieron que tenía que ser por inmersión, rechazaron el bautismo de criaturas. La separación de la iglesia del Estado. Creencias divergentes de algunos. No todos creyeron en el milenio, algunos practicaron propiedad comunal, algunos trajeron vergüenza sobre los demás, la práctica de excomulgación que incluía todo. Comunicación con la persona excomulgada. Muy bien, vamos a ver, quedarnos con este cuadrito. A ver, voy a volverlo a leer y usted me dice si coincidimos o no con ellos. La Biblia es la única autoridad de la fe y la práctica. Ven, dice. ¿Qué dice usted? Sí, ¿Está seguro? la Biblia es la única autoridad de fe. ¿Está seguro que eso significa sola escritura? Ah, por cierto, ahora en este curso vamos a hablar de los solas para entenderlos mejor. Recuerda que la expresión sola escritura no quiere decir que la Biblia es la única autoridad, sino que es la suprema autoridad de fe y conducta. ¿Entiendes? Es decir, nosotros como cristianos protestantes, reformados, nosotros consideramos la Biblia como la autoridad superior, suprema, infalible e inerrante. Pero también tenemos otras fuentes de autoridad en cuestión de fe y conducta. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las otras fuentes de autoridad de fe y conducta? Nuestras confesiones. Ahí está, por ejemplo, somos iglesias confesionales. Ahora, ¿la confesión será superior a la Biblia? No. ¿La confesión se puede corregir? Sí. Amén. Pero no somos exclusivistas, es decir, solo la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Me entiendes? Sino que la Biblia es la autoridad suprema y debajo de la Biblia podemos tener otras autoridades de fe y conducta, pero que no son ni infalibles y no son ni inerrantes y por lo tanto son corregibles en el tiempo, corregibles por la propia iglesia. Amén, hermanos.
¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende? Le voy a dar un ejemplo actual de nuestra iglesia. Por ejemplo, nosotros ya en nuestra constitución está, por ser en la constitución se pone como una confesión de fe. Nosotros, la IPCristo-P, nosotros creemos en que los dones del Espíritu Santo son vigentes, ¿sí? Son vigentes para este siglo, para esta época. Ahora, somos, digamos, una iglesia presbiteriana que cree en esto, ya lo tiene en su constitución. Sin embargo, si tú cruzas la frontera y te vas a la IEPRP o a la IEPP, que son las ramas presbiterianas que tenemos en el Perú, tú vas a encontrar iglesias que no creen que los dones son vigentes, que ellos son cesacionistas. Ahora, ¿por qué son cesacionistas? Porque la confesión de fe, por ejemplo, si usted ha estudiado la confesión de fe, la que más estudiamos, ¿cuál es? ¿Cuál es la confesión de fe que estudiamos siempre? Westminster. De Westminster, ¿verdad? Ahora, si usted ve ahí, no hay un capítulo, nada que hable sobre la vigencia de los dones, ni sobre el Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces las iglesias confesionales históricas, como dice, como no hay, entonces no lo creemos. Sin embargo, ¿por qué la IP Cristo P lo ha puesto ahí? ¿Por qué? Porque ha hecho esa reforma en su propia doctrina presbiteriana. Primero porque las confesiones históricas no son cesacionistas en el sentido de expresarse que ya no son vigentes. Esa es una conclusión histórica de la iglesia, que no ha querido aceptar cuando surgió el pentecostalismo los dones como vigentes. Segundo, porque también consideramos que las confesiones no son infalibles ni son inerrantes, por lo tanto podemos también corregir o agregar o quitar cosas a las confesiones que manejamos como presbiterianos. ¿Sí? Siempre y cuando no estén en contradicción con la escritura. Entonces, volviendo, explicando un poco, ¿no? Eh, nosotros como protestantes creemos en el sola escritura. Ahora, yo quiero hacer un matiz acá. Voy a compartir de nuevo. Posiblemente quien hizo esta diapositiva no entiende esta diferencia que acabo de mencionar y lo que ha querido expresar de parte de los anabaptistas y los bautistas es eso, la Biblia es la suprema autoridad, pero no la ha sabido definir bien. Porque los anabaptistas, al igual que Zwingli y al igual que Lutero, ellos en su época lo que querían establecer es que la Biblia es superior a cualquier magisterio y a cualquier autoridad eclesiástica. ¿Sí? Los miembros de la iglesia deben dar testimonio de ser salvos. Justamente este ítem es el que excluye a los bebés, que excluye a los niños pequeños. ¿Sí? Acá usted va a ver, bautismo, dice al principio aceptaron la aspersión, pero luego exigieron que tenía que ser por inmersión y rechazaron el bautismo de los bebés. A ver, este punto, separación de la iglesia y el Estado. ¿Qué dice usted? ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos, Javier. ¿Estamos de acuerdo con separación de iglesia y Estado o no? Puede ser por temas de creencia, pastor. Sí, claro, En en ese el caso, sentido de que la iglesia no se puede politizar, pastor. Ya, cuando hablamos de separación de iglesia y Estado, estamos hablando de autoridad. No sé. ¿Eh? Es decir, así como el Estado no se puede meter en asuntos doctrinales, Ujú. tampoco la iglesia puede regir la vida civil de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo simple que usted pueda entenderlo. Nosotros consideramos, por ejemplo, que la infidelidad es pecado, ¿cierto? Pero sin embargo, no podemos mandar a la cárcel a ningún infiel. ¿Por qué? Porque el Estado no reconoce la infidelidad como delito. Yo pienso que en esta época debería haber una reforma legislativa ahí, porque hay demasiado infidelidad y demasiado sinvergüenza. Pero el Estado no reconoce como un delito, sí reconoce como una causal de separación o de divorcio, también lo reconoce como puede haber una sanción en el caso de perjuicios, ¿no? Puede haber como una compensación por daños y perjuicios a la persona afectada,
pero no lo reconoce Separación, como un ¿no? delito. Nadie va preso por ser infiel. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué sucede entonces esto? ¿Por qué en la iglesia sí y en el Estado no? Porque hay una separación del Estado con la iglesia. Sin embargo, en el tiempo de Lutero no existía esa figura. Ujú. En el tiempo de Calvino no existía esa figura. Por eso que Calvino, él cuando hizo su reforma y quería implementar un sistema recontra exigente y radical que controle la vida de las personas, de Ginebra lo votaron, ¿no? Casi a balazo lo sacaron. Después cuando ya regresa él más moderado, más conciliador, entendió que no era el camino, porque ya Suiza venía evolucionando su pensamiento a un entendimiento de que el Estado y la Iglesia eran cosas, reinos totalmente distintos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? Ahora sí se entiende, ¿no? Voy a preguntar algo para ver si usted lo entiende o no. Si una persona se casa por civil, ¿está casada o no? Totalmente. Bien. A ver, opine, su opinión importa. Bien. ¿Qué dice Leoncio? A Pastor, ver, su Como dice, si una persona, es el último paso. se ha casado por civil, ¿está casada o no? claro, porque nuestra iglesia, para casar, digamos, en la iglesia, primero necesitan el matrimonio civil. Estamos casados con el civil. Ya, voy a reformular mi pregunta. Si una persona se casa por civil y no se casa por iglesia, ¿está casada o no? Claro, pastor. Claro, está La recontra. iglesia no casa, pastor. ¿Alguien piensa diferente? Para estarse casado tiene que ser también civil, obviamente, y también por religioso, A ver, por ambos. Astrid O piensa sea, distinto. creo que o sea, como cristianos es válido No, está bien. por religioso, Astrid, pero opina libremente, ¿no? Acá no estamos jalando nada ni reprobando por una opinión, ¿sí? Es una opinión, podemos dar información para de repente complementar lo que uno dice, ¿no? A ver. Entonces, Astrid piensa que son necesarios los dos. Si no hay uno, si no está el religioso, la pregunta es puntual, ¿no? A ver, vamos a hacerlo de esta manera, este ejercicio, porque esto tiene que ver con lo que los anabaptistas están planteando, aunque las iglesias que tienen teología heredera del bautista, sin embargo, no la han entendido y siguen enseñando, ¿no? Eh, si yo me caso por civil y no por religioso, ¿estoy casado? Acá hay muchos hermanos que dicen que sí, pero hay otros hermanos que le podrían decir no. Si usted habla con cualquier pentecostal, asambleas de Dios, no sé en la alianza cómo será, Javier nos explicará porque tú vienes de ahí, no sé, en la peruana también he escuchado eso, etcétera. Hay muchos que consideran que si tú te has casado por civil y no te has casado por iglesia, no estás casado o no es válido tu matrimonio. Entonces haríamos la pregunta al revés. Si te has casado por iglesia y no te has casado por civil, ¿estás casado o no? Eso, pastor, lo que eso pasa es que es pastor. nosotros somos ciudadanos, entonces por el Estado tiene que ser algo oficial, pero como cristianos también en lo religioso. De alguna Ya, manera todos somos ciudadanos, ¿no? Entonces el Estado, obvio, un casamiento oficial para el Estado, pero como cristianos, para lo que es religioso. ya, quiero matizar mi pregunta porque se pone interesante. ¿Recuerda usted que nosotros, por lo menos los protestantes reformados y toda la iglesia evangélica en teoría cree también esto? Para nosotros solamente existen dos sacramentos que en la iglesia pentecostal lo llaman ordenanzas. ¿Y cuáles son? Son el bautismo y la mesa Exacto. del Señor. El matrimonio no es sacramento. Aunque yo soy músico y toco creo que en no sé cuántas bodas ya estoy tocando, como 100 bodas voy. Y en todas las bodas evangélicas escucho al director de ceremonia decir, bienvenidos, estamos celebrando el sacramento del matrimonio. Yo lo miro y digo, ¿este pata es católico? ¿Qué cosa es? Porque el católico cree que el matrimonio es un sacramento. Nosotros evangélicos no consideramos el matrimonio un sacramento.
¿Cómo se practica el matrimonio? Mira, yo le voy a contar como anécdota para que usted lo entienda. Después le pregunta a su pastor, de repente su pastor piensa distinto, pero yo le transmito más o menos lo que he visto y lo que he aprendido en la iglesia presbiteriana, que a mí me sorprendió mucho. El matrimonio en la iglesia evangélica puede ser simplemente una bendición matrimonial. Es decir, tú te casaste por civil, pasas por la iglesia y el pastor ora por ti y te bendice con los líderes y ya te casaste. Obviamente te hacen firmar un acta y todo lo demás, ¿no? No necesitas una ceremonia ni nada de toda la parafernalia que uno acostumbra a usar en un matrimonio religioso, ¿no? Eh, Eso ya cosa que la familia puede hacer o no hacer. Yo recuerdo una vez un caso. Estábamos en un paseo de la iglesia. Cuando de repente estamos jugando fútbol y vemos que entra una novia vestida de blanco y no, vestida, una novia vestida, ¿no? Y el novio, que ya no eran novios porque ya se habían casado por civil. Y en eso nos llaman a todos, nos juntamos todos, y el pastor dice, bueno, los hermanos han venido aquí porque quieren casarse. Entonces vamos a orar por ellos y bendecirlos. Y oraron por ellos, los bendijeron, y ese es el matrimonio religioso que se practica en la iglesia presbiteriana. Sí, yo sé que de repente alguna mujer, bueno, hay mujeres acá y dirán, qué tacaños que son los varones, a ellos les conviene que sea Pastor, así, ¿no? Pero yo te estoy hablando de un tema doctrinal, ¿ah? No te estoy hablando de un tema solamente, decir, anecdótico, o que a algún pastor se le ocurrió por ahí, no es así, funciona así. Ahora, si tú quieres hacer la fiesta y quieres hacer, tirar la casa por la ventana, pero ya tú del matrimonio civil tú ya estás casado, ¿sí? La bendición sí, eso se puede hacer en tu casa, como en este caso fue un paseo, ¿no? Eso se practica, porque nosotros los cristianos evangélicos protestantes, y toda la iglesia evangélica en general, no consideramos el matrimonio un sacramento, ¿sí? No lo consideramos. Ahora, quiero matizar para darle lugar a Javier. sí, ¿Qué? pastor, yo le puedo dar fe de la Iglesia Alianza que el pastor espera que le traigan la partida de matrimonio para que la iglesia se vista, ¿no? Y pueda tener a bien recibir la bendición pastoral, ¿no? El pastor espera ¿Sí? para la partida de matrimonio. La bendición O en matrimonial. todo caso, en la misma iglesia va a la autoridad municipal, abre su libro, pide sus testigos, firman los testigos, firma el regidor, expide entrega la partida y recién viene la bendición pastoral. No, claro, claro, eso viene después de la celebración del matrimonio civil. Exactamente. Exacto, ¿no? Yo no pretendo ser antirromántico, ¿no? De repente pincha globos, ¿no? De repente alguien sueña con su boda a todo lo grande. No, no es mi idea, no es mi idea, pero hay que hablarlo. Esto es un tema lindo para hablar, ¿no? Y viene justamente de la idea de la separación de Estado e Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica, por ejemplo, mire, yo le cuento, ¿no? Como le digo, he ido a matrimonio evangélico donde el maestro de ceremonia decía el sacramento del matrimonio. Eh, He ido a iglesias, bodas evangélicas donde el pastor dice, bueno, ahora vamos a casar a los novios, ya no son novios, están casados, ya son esposos, ¿no? O donde dice el pastor que está oficiando la ceremonia del matrimonio, ¿no? Dice, bueno, ahora si alguien se opone a este matrimonio, que levante su mano o calle para siempre. Y yo digo, ¿ya para qué? Ya está casado, ya está firmado, ya está sacramentado, si usted lo quiere decir así, porque ya firmó en el registro público, ¿no? Ya está casado, o sea, digas lo que digas, hagas lo que hagas. Yo he escuchado incluso matrimonios donde el pastor se pone a desanimar a los novios, decir, piensen bien, si te vas a casar, ya estás casado, hermano, aliéntalo nomás, porque ya firmó, ¿no? Ya firmó, ya, si se casó civil 3 días antes, ya está casado. O sea, un poquito para entender. ¿Y por qué la Iglesia Católica lo celebra? Porque muchas de esas costumbres o tradiciones que en la Iglesia Evangélica lo repetimos. ¿Por qué lo repetimos? Por ver nuestra tradición cultural de los matrimonios católicos. Ahora, el matrimonio católico, ¿por qué es así? Porque la Iglesia Católica sí considera, por cierto, en su doctrina,
que si tú te casas civil, pero no te casas religioso con ellos, entonces no es matrimonio, porque ellos no creen en la separación de Estado e iglesia, ¿sí? Y recuerda, por ejemplo, esto fue un tema de discusión y debate, recuerda que el matrimonio civil existe por los evangélicos, porque antes que existe el matrimonio civil, el único matrimonio válido que existía era el matrimonio católico, es decir, la gente no iba al municipio a casarse, la gente iba a la capilla a casarse y el cura los casaba, y ese matrimonio católico era el único válido y reconocido por el Estado porque no había separación de iglesia y Estado. El matrimonio civil aparece producto de movimientos legislativos que se dicen, oye, pero hay un montón de gente que no es católica y esta gente no se puede casar en la iglesia católica, por lo tanto, si el Estado no reconoce o no crea otra forma de matrimonio, esta gente está viviendo en convivencia o como le decían en ese tiempo, concubinato. Por lo tanto, esas parejas no tenían derechos, la mujer no tenía derecho a nada. Y a raíz de eso se crea la figura del matrimonio civil para las personas no católicas. Entonces, por ejemplo, si tú estuvieras en ese año, 1920, 1930, y te quieres casar y no eres católico y por lo tanto no quieres que el cura te case, y ese matrimonio es el único válido, el Estado crea la figura del matrimonio civil para que tú vayas al municipio y ahora sí tu matrimonio tenga validez, ¿no? En el ámbito civil, en el ámbito legal, en el ámbito jurídico. Entonces ahí tú ya estabas casado, ya no tenías que vivir en concubinato, como es ese tiempo se decía. ¿Sí? Es bueno que el cristiano sepa esto, para no solamente repetir tradiciones y formas que vienen de la Iglesia Católica y no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Javier, no sé quién más quiere opinar, ya para ir cerrando, me falta un Pastor, minutito para terminar. ahora para nuestra época, el creyente que va al municipio para casarse tiene también que cambiar su DNI inmediatamente, porque se está viendo que hay cristianos que son casados y aún están como solteros en su DNI. Y me parece que eso, viendo lo que dice Pablo, ¿no? En Romanos 8, hay que sujetarse a las autoridades, llevar su partida de matrimonio a la RENIEC y cambiar su estado civil. Porque algo puede pasar en el transcurso de la vida y vas a ser soltero, no eres casado. Va a generar una bomba de tiempo para el hogar, para la familia. Consejo para las mujeres casadas, revisen su DNI y su esposo si dice Por casado. favor. Sobre todo en estos tiempos donde hay, no digo por ustedes, hermano, ustedes deben ser hombres de Dios íntegros, ¿no? Pero en este tiempo hay tantas cosas, ¿sí? Todo- Cristian, opina, Cristian, opina. Sí, justo Está lo preocupado, que dice, acaba, está preocupado, no, Cristian. no, al contrario. Lo que acaba de decir Javier es muy cierto, pastor, porque esos temas ya, les soy sincero, se está tocando justo en lo que es en mi grupo de jóvenes, justo ese tema para llegar a ese paso, ¿no? Y justo lo que una vez el pastor habla que sí es recomendable primero casarse por el estado civil, porque luego lo religioso, porque esto debe que el matrimonio civil otorga una validez legal. Ahí es el primer paso, una validez legal de unión con la otra persona. Mientras el matrimonio religioso es un acto de fe, ¿no? Un acto de fe que puede realizarse después de tener esa validez legal. Y lo que menciona Javier viene complementado con eso, ¿no? Porque te manda digamos, un reconocimiento con el DNI, como habla, que ya eres casado, pues, para que tenga validez y tenga reconocimiento, pues, que eres ya no una persona ciudadana sola, sino comprometida. Muy bien, Cristian. Mira, cómo hemos pasado, ¿no? Hace 70, 80 años existía un solo matrimonio válido, el católico, oficiado por un cura, y el evangélico estaba desprotegido en sus derechos, ¿no? En su relación o en su familia. El Estado crea el matrimonio civil justamente para el que no es católico, ahí puedes agrupar evangélico y todo el que no es católico. Y ahora, siglo XXI, hay cristianos evangélicos que invalidan el matrimonio civil. Y yo he conocido casos donde si tú no te has casado, si tú no te has casado por iglesia, no vale el civil. Eso está totalmente mal. Ahora, si no se ha casado por iglesia, pues pueden orar en su casa, el pastor va con los ancianos, ¿sí o no, Javier?
una comidita, oramos y ya está. No tienes que hacerte una ceremonia o tirar, no, nada de eso es Ya, necesario. Cristian. Obviamente, si la pareja lo quiere hacer a lo grande, que lo haga a lo grande. Pero no es que no estés casado, estás casado. Entonces hay que tratar de corregir un poquito, ¿no? No estoy siendo antirromántico, por favor, no me miren mal. Pastor, no, no, que qué feo eso, ¿no? No, 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 no. Si queremos hacerlo a lo grande, hermoso, todo. Gloria a Dios. Si queremos hacerlo así, tirar la casa por la ventana, viajar a Cancún, ¿no? Se llama comer pato 10 días, ¿no? Con Leoncio, que va a donar los patos para el matrimonio, ¿no? Y todo eso está genial, ¿no? Pero hay que tratar de entender qué significa eh, el Estado y la Iglesia. Y esto es lo que los anabaptistas implementaron en un tiempo donde esto era una revolución, ¿sí? Una revolución y por eso fueron perseguidos. Vamos terminando esto, porque ya nos vamos al descanso en 4 minutos. Yo quería hacer una consulta. ¿Se A puede? ver. Sí, 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 sí. A ver. Bueno, Soy experto, pero estaba lo que puedo escuchándole responder. y bueno, me parece muy interesante, pastor, ¿no? De dónde salió lo civil. Mi pregunta es, actualmente, ante Dios, ¿cuándo está, o sea, cuándo está casado, ¿no? ¿Cuál es el casamiento que Dios, o, ¿cómo se puede decir? Hace valer, ¿el civil o el civil y por la iglesia? Buena pregunta. Yo lo respondería así, depende, por ahí alguien puede pensar distinto. Ante Dios es lo que es válido. Porque yo podría decir, me caso por iglesia y no me caso por civil. No sé si me entiende la figura. Ante Dios va a valer lo que es válido. ¿Me entiende? ¿Por qué es válido? Porque algunos incluso hasta he visto bodas, porque voy a tanta boda he ido, he escuchado pastores despreciar el matrimonio civil. Despreciarlo, ¿eh? Despreciar, como que no vale nada, ¿no? El hermano Henry quiere casarse en la boda del Cordero, qué malos que son ustedes, ¿ah? Hermanito Henry, disculpen, Hombres es de una poca broma, ¿no? fe son pastores. Hombre poca fe. Escúcheme, si bien no, no es mi intención ni demeritar, ni despreciar, ni decir que es innecesario el matrimonio religioso, pero si hacemos la pregunta teológicamente hablando, el matrimonio válido es el que vale ante la ley, porque es lo que nos da el carácter de casados. Y como dice, creo que Javier lo mencionó, dice, sométanse toda persona a las autoridades. ¿Entiendes? Ahora, claro, es que en ese tiempo iglesia y Estado estaban unidos, era más fácil, ¿no? Tú ibas donde el rabino, tú ibas donde el pastor, o bueno, la religión que haya sido oficial o haya sido reconocida, había leyes que permitían que cada comunidad religiosa maneje esto de manera libre. No tenías que ir a un municipio a casarte, pero lo que va es válido, o vamos a decir, lo que prima, lo que es válido es lo que está ante la ley. ¿Por qué? Va a terminar con esta reflexión para irnos a descansar. Cuando Jesús le pregunta sobre un tema puntual que tiene que ver con la ley, él establece un principio. Dice, la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Mejor dicho, la ley, y esto se conoce en derecho como el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir el espíritu de la ley? Toda ley tiene un propósito y un objetivo. Todas las leyes, sean las leyes que tenemos en las escrituras o las leyes civiles y penales que tenemos en nuestra sociedad, tienen un propósito y un objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de la figura del matrimonio civil, una figura jurídica que se creó? Es proteger la familia de la persona que no es católica. Eso obviamente su contexto hace 80 años, ahora ya pues esto es, todo el mundo se casa por civil, no solamente el evangélico, el católico también se casa por civil. Entonces, proteger los derechos de la familia, los derechos de los hijos. Por ejemplo, usted sepa, yo sé que lo sabe, pero recordemos que hoy, por ejemplo, una pareja de convivientes no tiene los mismos derechos que una pareja de casados. ¿Sí? Yo escuché incluso alguna vez un pastor decir, no, pues si están conviviendo y esa reunión, esa relación tiene años, ya es un matrimonio. No es lo mismo. Por más bendición, por más ceremonia cristiana y religiosa que le hayas hecho, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un estatus jurídico que tiene la persona que es casada.
hay un estatus jurídico que te protege a ti, mujer, como esposa, porque puede haber abuso, o puede haber negligencia, o puede haber algún tipo de delito o de derecho que tú debes tener y respetar no solamente sobre ti, sino sobre tu prole, los hijos. Entonces, esta figura existe para proteger la familia. ¿Sí? Entonces, esa figura legal, jurídica, como dice, como diría Pablo, ¿no? Nosotros debemos someternos a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Ahora, ¿esto excluye o hace innecesario que haya una ceremonia religiosa o que haya una bendición pastoral? Por supuesto que no. Pero lo que voy es que no es que tengamos que hacer todo el boato, la fastuosidad o hacer una fiesta aparte, sí o sí, para que haya una celebración de matrimonio religioso. ¿Sí? Sino puede ser algo muy sencillo que obviamente, y como diría mi amigo Henry, ¿no? Ante Dios o ante la iglesia, más que ante Dios, porque ante Dios ya está lo jurídico, ante la iglesia yo también doy testimonio de que me estoy casando y recibiendo la bendición que necesito para mi matrimonio. ¿Sí? No les quiero quitar más tiempo, chicos, volvemos y volviendo dentro de 15 minutos podemos seguir conversando estos temas tan interesantes. Dios les Gracias, bendiga. gracias. Gracias, Henry por la pregunta. Nos vemos, muchachos, 15 minutos.